Soy Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón. Muchas gracias. Fernando, ¿te defines como un héroe? No, para nada. No, yo simplemente hago lo que me gusta en la vida, lo que me apasiona y nada más. Hablando de pasión, ¿de dónde nace tu pasión por ayudar? Pues mira, yo creo que la vida siempre es una combinación de muchas cosas. Por un lado, mi papá, de él aprendí a querer a este país. Él fue una gente que amó mucho a México. Y mi mamá, ella me enseñó a amar, pero personalmente, ¿no? Si el amor no es personal, no es real, ¿no? Y yo creo que las experiencias que he tenido, desde que esta inquietud por dedicarme a lo que me dedico, que viene desde muy niño, 11 o 12 años, la vida me fue nutriendo de experiencias, de sabores espirituales, ¿no? Pues ya una vez que te echas el clavado en esto ya no quieres volver a salirte nunca, ¿no? Sabemos de tu participación y la pieza clave que fuiste en la fundación de Un Kilo de Ayuda. ¿Cómo notas hoy el panorama de la desnutrición o de la nutrición en México? Mira, yo creo que en México hay como este sabor agridulce, ¿no? Si uno lo ve objetivamente, por supuesto que hay cosas que se han logrado, ¿no? Yo creo que descalificar al país es descalificarnos a nosotros mismos. Y yo creo que hay logros, pero por supuesto logros que parecen pequeños si lo comparas con las nuevas necesidades que hoy tiene el país, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo por hacer todavía y siempre he pensado que de la mano de un proyecto en conjunto de gobierno y sociedad se puede llegar mucho más lejos, ¿no? Yo al menos nací en un país en el que se nos decía que esto era chamba del gobierno, o se nos decía que esto era chamba de los empresarios, que no debíamos de meter las narices, ¿no? Donde no nos llamaban. Yo creo que son conceptos muy viejos, que son muy ajenos a la responsabilidad real que un ser humano, un ciudadano de un país tiene que tener por los suyos, ¿no? Hablando de esta desigualdad que azota a México, un montón de grupos vulnerables que hay en nuestro país, ¿por qué concentrarse en las personas que tienen discapacidad? Mira, esto no fue estrategia, no fue, digamos, el desarrollo de una estrategia. Te diría sinceramente, ni siquiera de un análisis que pudiera ser desde un punto de vista mucho más científico, ¿no? Había una necesidad hace 20 años, estás hablando del 10% de la población. Hay muchas causas que son de cientos, otras son de miles y algunas que son de millones, ¿no? Y el tema de la discapacidad es un tema de millones. Y creo que cuando nace Teletón hace 20 años era un tema que sí estaba atendido, pero muy pobremente atendido, ¿no? Y era como mirar este tema que permaneció oculto muchos años, con muchos tabús alrededor, con muchos prejuicios e ideas mal concebidas, y decirle a la sociedad, oye, aquí hay un tema donde podemos hacer una diferencia. Vamos a dar un paso adelante, vamos a ponernos de pie. Y eso fue lo que hicimos hace 20 años. Hoy son 24 centros, el sistema de rehabilitación más grande del mundo, y todo se puede, claro que se puede, todo se puede. A 10 años de la fundación del CRIT Chihuahua, ¿cómo se ve el CRIT en la actualidad? ¿Qué importancia tiene para la región? No, el CRIT Chihuahua es muy especial. Si hay algo que en particular me hace sonreír siempre que pienso en el CRIT de Chihuahua, son en sus historias, ¿no? Me acuerdo mucho de Genaro, un rarámuri que cuando no había CRIT en Chihuahua, la mamá Maribel lo llevaba hasta la Ciudad de México para ser atendido, eran varios días, ¿no? Cuando Genaro pudo regresar a su tierra con los suyos, atenderse aquí, encontrar una respuesta pues, como la que había encontrado en la Ciudad de México, fue una alegría enorme, ¿no? Mira, me acuerdo mucho, hay un caso muy emblemático que fue, no recuerdo si fue Teletón 2007, el Chuy. Era un jovencito con discapacidad, fruto de un accidente.
Y la mamá, que era una mamá abandonada por el esposo, tenía 3 hijos, Chuy y 2 hijos más. Chuy era el grande y los otros eran pequeñitos. Y vivían junto a las vías del tren, en una situación de mucha pobreza. Y la pregunta un día sí y otro también, que le hacía la mamá a sus 2 hijos chiquitos, de verdad, niños de 6, 8, 9 años, no más que eso, era, ¿qué hacemos hoy con el dinero que tenemos? ¿Tortillas o pañales para el Chuy? ¿No? Y muchas veces los hermanos decían, no, mamá, pañales para el Chuy, ¿no? Esa historia fue fabulosa en un Teletón porque ella no solamente no llegó a pedir, llegó a dar. Y recuerdo que llegó con una cantidad que cerraba en 21 pesos. La cifra de ese Teletón cerró con 21 pesos, porque quisimos que nunca se nos olvidara esos 21 pesos que la mamá de Chuy había aportado, ¿no? Mike, bueno, hay tantas historias fabulosas del CRIT Chihuahua. Hablando de la colecta nacional, ¿por qué tuvo que pasar este cambio de fórmula? Sabíamos que estaban concentrados en el Teletón de en diciembre, ahora se mueve a marzo. ¿Por qué estos cambios? Porque cayó un terremoto brutal sobre el país. Íbamos a hacer un Teletón en octubre por primera vez, porque lo estábamos haciendo junto con Teletón USA. Era el mes de la hispanidad, el Columbus Day, el Día de la Raza, y habiendo tantos problemas entre los países, pensamos que era una buena alternativa, pero 18 días antes llega el terremoto y si el ADN de la fundación es la sensibilidad ante el dolor de los demás, pues no podíamos taparnos los ojos y dejar de ser quienes éramos. Entonces nos pusimos a recaudar para los damnificados, para la reconstrucción y pues con dolor, con doble dolor por lo que estábamos viendo primero y en segundo por nuestra propia causa, nos fuimos a marzo, 23 y 24, pero estamos contentos con el resultado. Hablando justamente del sismo, ¿qué sentiste? ¿Qué te significó para ti? Vimos todos cómo los mexicanos se unieron, fue un momento en el que vimos mucha ayuda por parte de todos lados. ¿Qué significó para ti esta bondad? Mira, yo soy generación terremoto de 1985. Yo la primera vez que una persona murió debajo de mis pies, adentro de unos escombros, fue en el terremoto del 85. Y a mí el 85 me cambió la vida para siempre. El terremoto de este año, del año pasado, no fue casualidad, yo creo en la misma fecha, nos dio un lenguaje común a todos los mexicanos. Los viejitos de mi generación les decíamos a los jóvenes, no sabes lo que significa, no te tocó el terremoto del 85, no sabes lo que se siente, se democratiza la fragilidad, ¿no? Y no hay lugar seguro. Eso ya, gracias a Dios, quedó en el pasado por una tragedia que también nos deja un vocabulario común a todos en el país. Hoy un millennial, ¿no? Estos que muchas veces dicen con cierto sentido del humor las mamás, ¿no? Que no son capaces de levantar su cuarto, fueron capaces de levantar un país, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que hay mucha generosidad en todas las generaciones en el país. Ante tantos esfuerzos, ante tantas realidades, ¿aún te sigues topando con personas que no creen en tu movimiento? Sí. Yo creo que cuando uno funda una obra, no la funda una vez y para siempre, la terminas fundando todos los días. Todos los días te enfrentas con la crítica ligera, con la superficialidad, con la tontería también, o con la mala intención, porque también hay eso, ¿no? También está en la naturaleza del ser humano la mala fe, la falta de sensibilidad, la falta de responsabilidad. Y bueno, pues contra esa batalla hay que librarla prácticamente todos los días, ¿no? Con algunas excepciones. Fernando, desde tu trinchera, ¿qué pedirle al próximo presidente de México? Mira, como fundación nunca hacemos declaraciones que tengan que ver con la política, entonces solamente desde nuestra trinchera te diría, un país que no tiene como prioridad a los niños, tiene la brújula perdida. Entonces, un país que no invierte en sus niños, no es esa frase romántica de no invierte en el futuro, no, está cancelando su futuro, ¿no? Eso te lo diría desde la trinchera de la fundación. Desde la trinchera de Fernando Landeros como persona,
te diría, híjole, por un lado esto que acabo de decir, por supuesto que lo creo. Por otro lado, este país no puede seguir avanzando con la corrupción que tenemos, con la impunidad, la falta del Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que la gran revolución de este país tiene que ser la revolución educativa. El día que haya una revolución, o sea, simbrar los cimientos de este país a través de un proyecto educativo, vamos a ver resultados, no a corto plazo, pero los vamos a ver seguramente, con toda certeza, en un mediano o en un largo plazo. ¿Qué más viene para Fundación Teletón, para el CRIT Chihuahua y para Fernando Landeros? Seguir adelante. Mira, yo creo que de las cosas más fáciles, es decir, seguir adelante, pero es de las cosas más difíciles en la vida en general. Y lo vemos desgraciadamente mucho en México. Los proyectos nacen, crecen y desaparecen. Nosotros llevamos 21 años. La necesidad sigue ahí, el país sigue de pie y la responsabilidad, por lo tanto, es continuar adelante, hacer lo que hacemos cada día igual de bien o mejor todavía, llegar a más niños, unir más al país, ponernos de pie por lo que somos, por lo que valemos, por lo que creemos. Yo desde que nací he escuchado que este país está en crisis y voy a cumplir 55 años, ¿no? Yo pensé que cuando mi generación gobernara este país, ese lenguaje iba a ser cosa del pasado y desgraciadamente no. Y no quiero pensar que le volvimos a fallar al país, ¿no? Hoy tengo 3 hijos y no puedo quedarme con los brazos cruzados y no pensar que en términos reales hice mucho más por ellos de lo que jamás me pudiera imaginar, ¿no? Fernando, ¿algún comentario adicional? Pues mira, siempre agradecer a todos, ¿no? A quien nos pueda estar viendo, escuchando, decirle que esta obra que hoy es una obra que le da esperanza, el valor más importante a un niño, ha sido construida entre todos y que solamente con la ayuda de todos puede seguir adelante, ¿no? Es el ejemplo de la sociedad lo que hace muchas veces que los propios empresarios sean solidarios, que el gobierno federal, los gobiernos de los estados mantengan su sensibilidad y su responsabilidad hacia este proyecto, ¿no?